aquí era en el caso de que, por ejemplo, llegaba a un punto en el cual tenía que venderse como un esclavo, o sea, ya no tenía para su sustento, ¿no? Eso es lo que vemos en el contexto, ¿no? Del pasaje, ¿no? Porque ahí se menciona de que si se menciona en el versículo número 79, ¿no? Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, se vendiere a ti. ¿Qué significa ello? Que llegaba a un punto en el cual ya no tenía la posibilidad de sustentarse a sí mismo, y que era lo que le quedaba, sencillamente venderse como esclavo para poder sustentar a él y su familia, ¿no? Entonces, ahí vemos ese caso, ¿no? ¿Bien? Disculpe, tengo entendido que cuando tenían posesiones, tenían tierras los ancestros, o sea, los que dejaban como herencia. En este caso se podría entender como que no tenía herencia de lo que le habían dejado sus ancestros, algo así. No, recordemos que estos mandatos están dirigidos a la nación de Israel, que todavía no ha llegado a la tierra prometida, ¿ok? Entonces, lo que debemos recordar es que la tierra que Dios les había dado a los hijos de Israel iba a ser repartida. Eso ya se ve en los capítulos posteriores, en los capítulos en el libro de Números, se da la repartición de la tierra, cuando ellos llegan a la tierra prometida, ¿no? Cada tribu sí iba a tener una parte de territorio. Obviamente, al pasar los años, los siglos, los descendientes de cada tribu iban a poseer la tierra. Obviamente, pasando los años, había muchos casos en que empobrecían por diversos motivos, ¿no? Había gente que empobrecía. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Se menciona en este capítulo. Probablemente se iban a vender como esclavos para poder vivir. Entonces, estos mandatos están dirigidos para los hijos de Israel cuando llegaran a la tierra prometida. Ellos, ¿qué es lo que podía haber pasado con un hijo de Israel que se vendía como esclavo? Probablemente ya había vendido su tierra, o sea, había vendido su territorio, había vendido su posesión, y aún así no tenía para su sustento, y ya no le quedaba otra y se vendía como un esclavo. Pero ¿qué era lo que pasaba en el año de jubileo? Como mencionaba, en el año de jubileo, él era libertado, o sea, ya no era esclavo, era libertado, y volvía a su posesión y a su familia. O sea, la posesión que él había perdido, volvía a él. No es que la tierra quedaba para siempre en manos de una sola persona, sino que volvía a su antiguo dueño, pero cada 50 años. Eso era el año de jubileo. Obviamente, Hermano, sí, digo. hermano, yo quería solamente comentar que en el libro de Ruth más o menos se ve lo del rescate cuando Noemí se va a otra tierra por causa de que había hambre en Belén, ¿no? Ese fue un Ujú, motivo por la que se fueron. ujú, Y Obed, ¿no? Tuvo que rescatar las tierras. Redimirla, Ruth. exactamente, Ahí exactamente. explica un poco. Es muy Ahora, ahí, parecido. ahí tenemos que estudiar, y como eso lo vamos, mira, en el capítulo 26, primero que tenemos que darnos cuenta, hermanos, que en el libro de Ruth empieza diciendo que había escasez, que había hambruna, que había sequía, había hambruna, si mal no recuerdo. Ahora, la hambruna era una consecuencia de desobediencia del pueblo de Israel, del pueblo de Israel. Ujú. Entonces, el contexto del libro de Ruth se da sobre un juicio de Dios a la nación. Porque, ¿por qué hay escasez en la tierra? Si esa tierra era una tierra que fluía leche y miel. ¿Por qué hay escasez en la tierra de Israel? Porque ellos están desobedeciendo los mandatos de Dios. Desobediencia. Están desobedeciendo los mandatos de Dios. Ahora, en todo ese contexto, obviamente Dios igual está siendo fiel, y bueno, vemos la historia de Ruth, ¿no? La historia de Noemí, ¿no? Desarrollamos en un contexto también de pobreza y de pérdida, de sufrimiento, de mortandad, porque mueren sus hijos. Ahorita que veamos el capítulo 26, aunque no creo que vamos a poder verlo, pero vamos a tener que extender una clase más porque no creo que no va a pasar el tiempo. Pero ahí se ve.
el contexto. Muy bien, entonces vamos a culminar esta parte ya rápidamente para ver si podemos entrar un ratito, aunque sea en la introducción de de la última clase. Entonces vemos aquí que en el caso de que de que algunos de los hijos de Israel, al que en poder se vendiera a uno de sus hermanos, no sería tratado como un esclavo, sino de una manera considerada, ¿no? Ahí hemos leído. No serían de su propiedad de manera permanente, pues serían liberados al año de jubileo. Recuperarían sus posesiones y volverían a sus familias. De la misma manera, en el caso de que alguno de los hijos de Israel, al empobrecer, se vendiera a algún extranjero que viviera en medio de los hijos de Israel, podría ser rescatado de manera justa por alguno de sus familiares. Ese es el caso de lo que usted comentaba, ¿no? Por ahí, ¿no? Y si no se pudiera, Claro. igual saldría él y sus hijos en libertad en el año de jubileo. En el año de jubileo. Ajá. ¿Bien? Ahora, punto número 3. Ningún hijo de Israel debía ser tratado como un esclavo de manera dura, o de manera dura y servil. Dura y servil. En razón de que todos eran siervos de Dios. Siervos de Dios, los cuales habían sido rescatados de Egipto. Ninguno sería posesión de manera perpetua de uno de sus hermanos, de uno de sus, ¿no? Versículo 42 y versículo 45 se menciona: ustedes son mis siervos, los hijos de Israel. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta con este punto? ¿Nada? Muy bien. Entonces, En el versículo, quiero poder dar la introducción de la separata que viene ya para poder... quería preguntarles, ¿tienen algún inconveniente con tener una clase más? No, No, hermano, al contrario, gracias. no, al contrario, no. gracias, muchas gracias. Hermano, disculpe, ¿y se podría esto extender hasta las 10 o tendríamos que esperar el próximo domingo? Si ustedes pueden, creo que podemos demorarnos 45 minutos en en la separata, si ustedes quisieran culminar de una vez. ¿Puede? La pregunta es, ¿puede? Yo creo que sí. Yo no personal, sí, hermano. Sí, hermano. Sí, Yo y creo ya que también, culminamos, sí, ¿no? sí, Y ya cerramos de una vez. ¿Les parece? claro. Claro, está bien. Ya, muy Ya, bien. hermano, gracias. Gracias, muy bien, también para que me puedan dejar de pasar una semana. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces voy a cerrar aquí, separar, y vamos a ir al capítulo, a la última sección de este capítulo ya. Básicamente es el capítulo 26, que es, como les comentaba, uno de los importantes. Por si acaso voy a grabar la clase, permítanme un segundo, ¿ya? A ver, a ver. Recording in progress. Ya está. Ya, muy bien. Capítulo 26 del libro de Levítico nos habla de las bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. ¿Ok? Este capítulo tiene su paralelo en el capítulo 28 del libro de Levítico, como vamos a ver. ¿Ok? A ver, vamos a completar aquí. Voy a poner esa parata de la luz. Vamos a leer el capítulo 26 del libro de Levítico. ¿Ok? Yo lo voy a leer para hacerlo más rapidito. Es bien largo, pero es importante leerlo para poder entender lo que vamos a desarrollar en la separata. Que no es muy largo en realidad la separata, así que vamos a leer rápidamente, ¿ok? Dice así, capítulo 26 del libro de Levítico. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias,
y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis de lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo, para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mandamientos, ya, a ver, apaguen su micro, por favor. Hay un micro prendido. Permítanme un segundito, por favor. Ahora sí, disculpen, ahora sí vamos a... Entonces, versículo 14. ¿Okay? Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando, ahí yo les pediría que subrayen o pongan en un círculo mi pacto, tanto del versículo 15, versículo 9, cuando hemos leído la parte que dice, y os multiplicaré y afirmaré. Ahí hágale un circulito a la palabra mi pacto con vosotros. Y en el versículo 15, donde dice, y invalidando mi pacto, hagan un circulito en mi pacto. ¿Ok? Seguimos en el versículo 16. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñarán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no hará su producto, y los árboles de la tierra no harán su fruto. Y si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas, según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con esas cosas no sois corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Ahí nuevamente hagan circulito en la palabra pacto. Y si buscáis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento de pan, os serán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no saciaréis. Y si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes,
y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará, entonces, y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitasteis en ella. Y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que es una hoja que se mueve los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis ante las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos, por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Versículo 40. Y confesarán la iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto. Hagan un circulito ahí también. Yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterá al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto, circulito en mi pacto, con ellos. Porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto, nuevamente circulito ahí, el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Muy bien. Este capítulo 20 es un capítulo muy importante. Es un capítulo muy importante porque este capítulo prácticamente resume todo lo que vivió la nación de Israel en su historia hasta que fue llevada cautiva a Babilonia por su rebelión contra Dios. Todo lo que está aquí se cumplió, hermano. Todos estos versículos del capítulo 26 tuvieron su cumplimiento en la nación de Israel. ¿Ok? Debemos entender este capítulo 26 no como sucesos que van a pasar en un futuro para nosotros. ¿Ah? No lo entendamos así. Este capítulo 26 tiene que ver con lo que le pasó a la nación de Israel por haberse rebelado contra Dios de manera permanente, de toda su historia hasta el donde fueron llevados cautivos a Babilonia, hasta en el tiempo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, en la época del rey Salomón ya, cuando cuando Salomón muere, para los que, bueno, seguramente algunos no han estudiado esta parte, pero cuando Salomón muere, el reino se divide en dos. Se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur, ¿no? Y cuando los que hemos leído el libro de los estudiado, como tanto había
reinos, el reino del sur y el reino del norte, ¿no? Y finalmente los reyes que gobernaron en ese tiempo, el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá, todos los reyes, la gran mayoría, tomando, bueno, salvo algunas excepciones en el reino del sur, pero en el reino del norte prácticamente todos los reyes eran reyes malos, que desagradaron a Dios. Y finalmente ellos son llevados esclavos a Siria. Los asirios, los asirios los conquistan y son esparcidos por todas las naciones. En el reino del sur todavía un poco más el juicio, en razón de que hubieron por ahí algunos reyes piadosos, pero finalmente también llegan a Nabucodonosor y son llevados cautivos a Babilonia, ¿no? Y ahí encontramos la historia de Daniel, ¿no? La historia de Daniel y sus amigos, ¿no? Ya. Todo esto, todos estos eventos en la historia del pueblo de Israel, hasta este momento que les he narrado, tienen su cumplimiento en el capítulo 26 del libro de Levítico. Por eso este capítulo del libro de Levítico es muy importante, es muy interesante, muy edificante, porque también es muy duro, lo leemos y suena muy, a veces como que hasta miedo, ¿no? Pero vemos aquí cuáles son las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel. Pero también vemos que Dios, frente al arrepentimiento de su pueblo, Él va a mostrar su misericordia, su fidelidad, y Él nunca ha desechado a su pueblo. Eso se menciona en el versículo 44. No los desecharé, ni los abominaré, dice el Señor. Obviamente van a haber consecuencias frente al pecado del pueblo, pero Dios no los va a desechar, porque son su pueblo, ¿no? Ahora, es bien Disculpe, interesante. Sí, hermano, disculpe, bueno, estoy un poco confundida. ¿Usted dijo que esto no se puede aplicar ahora en un cristiano? ¿O estoy equivocada? no, porque este capítulo, bendiciones de la desobediencia, está narrando todo lo que le va a pasar al pueblo de Israel en su historia, hasta la deportación a Babilonia. ¿Ok? O sea, este capítulo 26 habla de las consecuencias para el pueblo de Israel por haber invalidado el pacto con Dios del monte Sinaí. Por eso es que se menciona varias veces pacto, ¿no? Ven ahí, mi pacto, mi pacto, mi pacto, se menciona muchas veces. Ahora, obviamente para nosotros tiene una aplicación en principios de, sí, ¿cuál es la aplicación? De que nosotros somos desobedientes, también obviamente hay consecuencias, ¿no? Hay consecuencias si somos desobedientes. Cada tiene una consecuencia. Pero no podemos aplicar, por ejemplo, este capítulo que dice, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. ¿Qué es lo que está diciendo ahí en el versículo 29? El pueblo de Israel llegó a un punto en que tuvieron tanta necesidad de alimento que comenzaron a comer a sus hijos. Llegó. Ese fue un punto de juicio de parte de Dios a la nación de Israel. Eso no lo estoy inventando, ¿eh? Eso ahorita hay un pasaje de eso, más adelante ahorita se lo voy a compartir. Ahora, eso no va a pasar con nosotros, obviamente, ¿no? Hermano, la comunicación no es muy buena, no se escucha muy entrecortado. ¿Todos me escuchan entrecortado? No, hermano. Está bien. No, hermano. No. Ah, ya. Entonces, hermanita, disculpe, ahí la señal de que por ahí de repente apague su cámara o acérquese un poco más porque de repente es la señal. ¿Muy bien? Ya, entonces, no quiero confundirlos con lo que no sé si está bien lo que ha preguntado la hermana. Lo que quiero hacerles, lo que quiero que podamos comprender que este capítulo 26 del libro de Levítico está dirigido en primer lugar a la nación de Israel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está bajo el contexto del pacto de Dios con los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y ese pacto
pacto es el pacto que Dios ha hecho a través de Moisés, hijo de Israel, en el monte Sinai. Ese pacto era un pacto condicional. ¿Qué significa que era un pacto condicional? Que ellos, para que disfrutasen de las bendiciones de la tierra prometida y para que disfrutasen de la tierra, de todos sus beneficios, tenían que ser obedientes a los mandamientos de Dios. Como nación, tenían que ser obedientes. Si ellos desobedecían, si eran idólatras, si adoraban a falsos dioses, si caían en los pecados de las naciones paganas, y si cometían todos los pecados que ya hemos estudiado en el libro de Levítico, finalmente iban a haber consecuencias. ¿Y cuáles eran esas consecuencias? Están en el versículo 14 hasta el versículo 46. Por eso dice consecuencias de la desobediencia. Esas eran las consecuencias, así como también habían bendiciones, versículo 1 al versículo 13. Eran las bendiciones que ellos iban a tener si es que eran fieles al pacto. Por eso dice allí, en el versículo 9, afirmaré mi pacto con ustedes, ¿no? Ahí lo ven ustedes, si ustedes, yo volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. O sea, voy a realmente ser fiel a mi pacto. Yo les voy a dar la tierra, ustedes van a ser bendecidos, ustedes van a prosperar en la tierra prometida y todo si ustedes me obedecen a los hijos de Israel. Pero si ustedes no obedecen y caen en idolatría y etcétera, 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 ¿qué es lo que iba a pasar? Bueno, es lo que hemos leído en el versículo 14 al 46. Entonces, nosotros tenemos que entender este capítulo, en primer lugar, teniendo en cuenta que este capítulo está hablando de la nación de Israel. La nación de Israel. ¿Por qué? Contexto del antiguo pacto. Nosotros, como iglesia, ¿estamos bajo el antiguo pacto? No, bajo la No gracia. estamos bajo el antiguo pacto, ¿verdad? No estamos bajo el antiguo. Estamos bajo el nuevo pacto, ¿no? ¿Cuál es el nuevo pacto? Ahora nos podemos acercar a Dios a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos perdón de nuestros pecados por Jesucristo, hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, somos salvos por la fe, por la gracia. Habla del pacto de gracia. Entonces, nosotros no estamos bajo el antiguo pacto. Entonces, estas consecuencias se aplican a nosotros de manera así específica, tal como eran aplicadas para el pueblo de Israel. No, porque nosotros no estamos bajo el antiguo pacto. Pero sí podemos sacar enseñanzas para nuestras vidas, porque también el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y siempre el pecado trae consecuencias. También nos poder entender que Dios es un Dios justo, un Dios santo, pero también es un Dios lleno de misericordia y compasión, y Él nunca se olvida de su pueblo. Y que a pesar de que su pueblo le sea infiel, Él va a permanecer fiel. No va a dejar sin castigo a su pueblo, pero sí no se va a olvidar de ellos. Va a ser fiel, no va a desechar. Como Él mismo lo dice en el versículo 44 y 45. Muy bien. Entonces, todo esto nos permite poner confianza en nuestro Dios, pero a la vez también, como dice el apóstol Pablo, sacar enseñanza, ¿no? Todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito para nosotros, que vivimos los tiempos finales, dice el apóstol Pablo, para que podamos tener confianza, esperanza para nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso es importante considerar. Muy bien. Vamos a ir rápidamente. No sé si quedó claro. Sí, hermano. Sí, Sí, hermano. hermano. Sí, hermano. Muy bien. Ya. Ahora, lo que voy a hacer rápidamente, hermanos, para que nos quedan 10 minutos de Zoom, se va a cerrar. Vamos a seguir, que son 10 minutos todavía. Cuando pase un poquito menos de tiempo, les voy a avisar para poder ver otro Zoom, ¿ya? Muy bien. El capítulo 26 en el libro de Levítico tiene su paralelo en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. O sea, tanto el capítulo 26 de Levítico como el capítulo 28 de Deuteronomio nos habla de lo mismo. ¿Ok? Si ustedes van a su Biblia y buscan Deuteronomio 28,
Deuteronomio 28. Ustedes van a encontrar ahí en Deuteronomio 28 que el título de esos libros es el mismo título: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Mm. ¿Verdad? Es el mismo título. Sí, hermano, No, sí. no dice lo mismo, pero es algo muy parecido. Obviamente está con otras por ahí en diferente orden, pero es muy parecido. Está todo prácticamente tal cual en Levítico 26. ¿Ok? Estos dos son paralelos en realidad. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el primero, o sea, el primero es dirigido a los israelitas que se encuentran en el desierto de Sinaí. O sea, Levítico 26, ¿para quién está dirigido? Para los israelitas que se encuentran en el desierto de Sinaí. Recordemos que Moisés está en ese momento en el monte Sinaí, están en el Sinaí. No se han movido del monte Sinaí, ¿verdad? Están en el monte Sinaí. ¿Y quiénes están ahí en ese momento? Los israelitas que han salido de Egipto. Ha pasado un año. Todavía no llegan a la tierra prometida. Ha pasado un año. Han salido de Egipto. En cambio, el segundo, o sea, el Deuteronomio 28, se dirige a la nueva generación de israelitas que se ha levantado en el desierto y que están a puertas de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué les comento esto? ¿Por qué? Porque esto nos permite poder entender mejor estos pasajes. Levítico 26, dirigido a los israelitas que salen de Egipto, que todavía no entran a la tierra prometida, ha pasado un año recién. Deuteronomio 28 es su paralelo dirigido a la nueva generación. Recordemos que en Deuteronomio 28 ya han pasado los 40 años. Ya han pasado los 40 años que han estado vagando en el desierto. Ya han pasado los 40 años. Y ya murieron toda la generación mayor de 20 años. Solamente están quedando vivos los que eran niños cuando salieron de Egipto y todos los que han nacido en el desierto. Se ha levantado una nueva generación y Moisés se dirige a esta nueva generación en Deuteronomio 28, haciendo lo mencionado en Levítico 26 a la antigua generación. Entonces, estos dos capítulos tienen una correspondencia, es como su paralelo, solamente que están dirigidos en dos momentos diferentes. Uno al inicio, prácticamente, de haber iniciado el viaje, y el otro al final, ya cuando están a punto de ingresar a la tierra prometida. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces, esta serie de juicios tendrán su cumplimiento en el futuro por boca de los profetas. Por boca de los profetas. O sea, todos estos juicios que se mencionan en estos dos capítulos tendrán su cumplimiento en la boca de los profetas. Ahí está Isaías capítulo 1, versículos 7 y 9, Jeremías 1, 16 y 11, 8. Obviamente hay muchísimos más capítulos, pero he puesto algunos que encontré, ¿no? Y si nosotros leemos, yo voy a leer Isaías 1, 7, 9, se menciona y dice lo siguiente, ¿no? Isaías 1, 7, 9 dice: vuestra tierra, por ejemplo, será destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, ¿no? Eh, Jeremías 1.16, Jeremías 1.16 dice lo siguiente, ¿no? Y a causa de toda la multitud de tu maldad, proferiré mis juicios. Ahí, mis juicios, ¿a qué se refiere? A Levítico 26 y a Deuteronomio 28. Esos son los juicios de Dios. Proferiré mis juicios. Mis juicios se van a dar cumplimiento en ti por tu maldad. Ahí dice de Jeremías, ¿no? A causa de toda tu maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Nuevamente, ¿no? Y Jeremías 11.8. Jeremías 11.8 dice: pero no oyeron, ni inclinaron su oído
Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Ahí está, ¿se dan cuenta? Miren, dice, las palabras de este pacto que mandé que cumpliesen y no los cumplieron. ¿A qué se está refiriendo? A Levítico 26. Se está refiriendo a Deuteronomio 28. Mi pacto está refiriendo a los mandamientos dados por Dios por Moisés. A eso se está refiriendo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que se puede entender mucho mejor el Antiguo Testamento estudiando Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, porque todo lo que le pasa al pueblo de Israel es una consecuencia que ellos no han cumplido el pacto, no han cumplido los mandamientos de Dios dados por Moisés, dados por Dios a través de Moisés. Y como no los están cumpliendo, no los han cumplido, van a haber consecuencias. ¿Y dónde están las consecuencias? Están en Levítico 26 y en Deuteronomio 28. Y todas esas consecuencias se van a ir dando a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Entonces, los juicios pronunciados en este capítulo y en Deuteronomio 28 finalmente se cumplen con la conquista de la tribu del norte de Israel por parte de los asirios y la deportación de la tribu del sur Judá a Babilonia por manos del rey Nabucodonosor, del rey Nabucodonosor, ¿no? Jeremías 25, 8, 11, ahí se hace mención en Jeremías 25, 8, 11, lo voy a leer rápidamente, dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, que aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, y en desolación perpetua. ¿No? Y ahí sigue leyendo, ¿no? Hasta el versículo 11. Entonces vemos que es con el rey de Babilonia, precisamente Nabucodonosor, también con el cual a través de él Dios va a traer juicios sobre la nación de Israel y se van a cumplir esta serie de juicios que hemos leído en el capítulo 26 del libro de Levítico. Ahora, Dios no se olvidará de su pueblo y los restaurará frente a su arrepentimiento, pues ellos volverán su corazón a Dios. Eso es muy importante y hasta puede ser subrayado, ¿no? Versículo 40 al 41, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, ahora, ¿quiénes están leyendo Jeremías e Isaías? Hemos leído Isaías, ¿verdad? Y estamos leyendo Jeremías ahora. ¿Qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel, hermanos? Constantemente. Jeremías La les decía desobediencia. a ellos que habían pecado, y ellos ¿qué decían? ¿Confesaban su pecado? ¿O qué No, pasaba? continuaban No en lo confesaban. mismo. Decían, no hemos pecado. Ajá. ¿Por qué no dices que hemos pecado? Decían. Nosotros no hemos pecado. ¿En qué hemos fallado? ¿En qué hemos pecado? ¿Qué hemos hecho de malo? Está loco Jeremías, ¿no? O sea, la actitud del pueblo de Israel era una actitud de falta de arrepentimiento. No confesaban su pecado. No Así es. confesaban su pecado. Por eso es que a través de estos juicios, finalmente, ¿qué dice en el versículo 40 del capítulo de Levítico, del versículo 26? Y confesarán.